Eh, Mi nombre es Diego Ardila, yo soy eh, orgullosamente médico WIS, egresado de la promoción 2009, perdón, 2008, internista WIS, y me vine a formar como cardiólogo en la Javeriana y después me continué mi formación como hemodinamista. Y pues yo, antes de comenzar, quería contarles una anécdota, y es que después de que el doctor Castellanos me brindó la oportunidad de trabajar como profesor de semiología, pues me interesó de manera, de gran manera la educación, y pues básicamente casi que toda mi actividad la hago con, con las universidades, particularmente con la Javeriana, y en estos momentos también con la Universidad del Bosque. Uno de estos estudiantes que fue de mis primeros estudiantes de semiología, ahora es residente de cardiología, está rotando en este momento conmigo. Entonces, pues esto da muchas vueltas, pues, ahí nos estaremos viendo en el transcurso de nuestras vidas. La idea del día de hoy es hablarles de cateterismo derecho. Este título suena como muy grande, pero básicamente es lo que vamos a intentar hablar, es cómo, primero, sobre si es mejor el uso del Swan Ganz o la técnica de FIT, que no es ninguna mejor que otra. Algunos tienen algunas indicaciones, y después vamos a hablar sobre las indicaciones particularmente. Primero, un poquito de historia. El doctor Ganz nació en Checoslovaquia, tuvo una vida muy dura. Este hombre estuvo en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, y después de toda esta tragedia se graduó de médico y va a trabajar a Sinaí en Los Ángeles, donde se conoce con Jeremy Swan. Murió en el 2009, y Jeremy Swan, que era su jefe, era un irlandés que se formó en cardiopatías congénitas en la Mayo Clinic, pero también fue a trabajar a California. Este es el hospital donde la magia se dio, y este hospital es considerado el segundo mejor hospital del oeste de los Estados Unidos, y aquí fue donde se creó el catéter de Swan Ganz. En 1967, en un otoño, narran que el señor Ganz estaba viendo los veleros y veía cómo se dejaban llevar por el viento, y vio como uno con un globo especial eh, llegaba un poco más lejos que el resto, esto para favorecerse de las pequeñas corrientes, y se le ocurrió que él podía hacer lo mismo en el corazón. Entonces, inventaron un catéter con un balón de flotación, y en 1970 hacen la primera descripción de cateterismo cardíaco derecho. Esto realmente es la madre de la hemodinamia, por así decirlo. Nosotros, los intervencionistas, aprendieron primero a hacer diagnósticos hemodinámicos que a hacer intervención. La otra parte de la hemodinamia, que sería el cateterismo cardíaco izquierdo, no empezó a surgir hasta 1974 con Andreas Brutzin. Entonces, esto fue una parte muy importante para la especialidad que yo ejerzo. Y lo que ustedes ven a la izquierda abajo son las curvas que probablemente en las UCIs o en los pacientes de postoperatorio de cirugía cardiovascular pues están acostumbrados a ver. La primera parte, la aurícula derecha, que pues, está con bastante ruido, pero ustedes recuerdan de semiología, las ondas X, Y, A, la contracción y la relajación auricular. Después viene una onda de ventrículo derecho donde hay una sístole grande con una diástole baja que corresponde a la presión de fin diástole del ventrículo derecho. Después viene
la presión de arteria pulmonar. Después viene la presión en cuña, que es cuando se infla el balón, que es una onda que es muy similar a la de la aurícula derecha, solo que con unos valores ligeramente superiores. Y después otra vez la presión de la arteria pulmonar. Entonces en 1970 hacen esta primera eh, 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 aproximación. ¿Qué podemos valorar a través del cateterismo cardíaco derecho? Podemos valorar de alguna manera la contractilidad al valorar el gasto cardíaco. Nosotros por escuela damos valores absolutos de gasto cardíaco, aunque algunas escuelas lo hacen por índice cardíaco. Y también podemos valorar las poscargas de los ventrículos. Y básicamente la unidad funcional son la resistencia vascular pulmonar y sistémica, donde también por escuela lo hacemos por unidades Woods. Yo sé que en algunos textos aparecen DINAS como la unidad de medición de la resistencia. Y recordar que el aporte de oxígeno o el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco por la diferencia del contenido arterial, y esto nos va a servir más adelante para el otro cálculo del gasto cardíaco a través del método de Fick. Estos son los parámetros hemodinámicos que valoramos a través de la medición, a través del catéter de Swan. El gasto cardíaco quizás es el quid del asunto, es donde más se ha invertido tiempo y también ingeniería en la fiabilidad del mismo, porque los, los cálculos de resistencia pues se basan obviamente en la presión arterial y el gasto cardíaco. Ustedes recordarán, la resistencia es igual a la presión sobre el gasto cardíaco. Y miramos, depende de cuál circuito, a cuáles presiones hacen referencia. Esto no solo es importante para el diagnóstico hemodinámico en la sala de hemodinamia en los pacientes con patologías de hipertensión pulmonar, de cortocircuitos intracardíacos, de tromboembolismo pulmonar, todas las causas de hipertensión pulmonar, sino también es importante en las unidades de cuidados intensivos, donde los intensivistas, que su principal objetivo es ver la perfusión tisular, deben hacer un adecuado balance entre el gasto cardíaco y la volemia. Yo sé que después del shock 1, casi que se satanizó el uso del catéter de arteria pulmonar porque se relacionaba con aumento de mortalidad y desenlace adverso. Sin embargo, pues todos los intensivistas siguen utilizando algún método de valoración de la volemia, del gasto cardíaco y de la perfusión tisular, llámese pico, llámese vigileo o el simple catéter de arteria pulmonar. Recordar que la presión de la arteria pulmonar está influenciada por el gasto, por la presión retrógrada, es decir, por la presión en cuña, que es una medida en condiciones normales sin valvulopatía mitral de la presión del quinde hasta el ventrículo izquierdo y de la resistencia vascular pulmonar. Esto era lo que les mencionaba. Los intensivistas pues tienen la necesidad de evaluar la perfusión de los tejidos y claramente el catéter de arteria pulmonar no es el único. Cada día se encuentra más bibliografía y las personas se entrenan más en el uso de ecocardiografía para valoración de la vena cava inferior, el colapso inspiratorio de la misma y la función ventricular. Sin embargo, algo que requiere mucho menos entrenamiento pues es el uso del catéter de arteria pulmonar. Estos son los cambios de la presión de la medición de la presión de arteria pulmonar media a través del tiempo. El, el consenso más importante es el del 2018. En Francia se, se bajó el límite para la hipertensión pulmonar y básicamente esto tenía que ver con los
parámetros normales, más que una definición estadística, tenía que ver es con una definición práctica, aunque ese valor entre 20, 21 y 25, aún no tenemos claro qué debemos hacer con ellos, pero hoy en día tenemos claro que todo aquel que tenga presión arterial pulmonar media, reposo mayor de 20, tiene hipertensión pulmonar. Un poco antes hablamos sobre el por qué se escogió ese valor de corte y a partir de qué momento surgió la necesidad de estudio de hipertensión pulmonar. Como ustedes recuerdan, en 1970 fue cuando se habló por primera vez del catéter de arteria pulmonar y los estudios de cateterismo cardíaco derecho. Y en el 73 pues hubo una epidemia de hipertensión pulmonar en Alemania, Austria y Suiza por el uso de un anoxigénico, barato de aminorex. Entonces, a partir de esa epidemia de hipertensión pulmonar se lograron obtener algunos valores. Lo primero es que en términos generales la población normal no tiene presión arterial pulmonar media por encima de 15. Y ellos lo que querían era tener un valor muy específico por encima del cual la especificidad del diagnóstico de hipertensión pulmonar fuera, pues, ojalá cercana a 100. Entonces escogieron 25. Sin embargo, en la población normal es muy raro que la presión arterial pulmonar media supere los 20 milímetros de mercurio. Es por eso que en este último consenso el corte se bajó. Y este es el enunciado sobre que probablemente se trataba de un umbral pragmático y no científico. Esta es la persona que probablemente más influenció que se bajara el corte de presión arterial pulmonar para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, Gerald Signew, un neumólogo, y básicamente lo que quería era tener una mayor sensibilidad en el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Como les decía, no sabemos aún qué hacer en estos valores intermedios, porque la mayoría de ensayos clínicos previos estaban hechos con la definición de 25. Otras cosas importantes sobre qué llamamos hipertensión precapilar es tener cuña menor de 15, básicamente. Cuando existe una cuña cercana a 15, uno debería hacer un test de volemia, o sea, administrarle 100 centímetros de solución salina al paciente y ver si la cuña sube más de 15. La hipertensión postcapilar aislada pues tiene que ver con patología cardíaca cuando la cuña es mayor de 15 y la resistencia es menor de 3. Esto es muy común para nosotros en los pacientes con falla cardíaca en pretrasplante y básicamente la diferencia entre pre y postcapilar aisladas versus combinadas es el tener resistencia mayor de 3. Como ustedes saben, muchos pacientes con hipertensión postcapilar, pues con el transcurso del tiempo van adquiriendo también modelación, va cambiando su vasculatura pulmonar y hacen también precapilar. Como ustedes recordarán, las resistencias es la diferencia entre la presión del circuito sobre el gasto cardíaco. Entonces, en el caso de la resistencia pulmonar, pues será la media de la cuña sobre el gasto, y esto también nos habla de un concepto importante que es el gradiente transpulmonar. Cuando el gradiente transpulmonar es menor de 7, pues nos hace pensar que probablemente lo que predomine es el componente postcapilar. Estas son otras de las medidas, es una tabla de resumen básicamente sobre la sistólica y la media, la cuña y las resistencias vasculares en la hipertensión pulmonar de origen pre y postcapilar, y este era el catéter de Songhan, básicamente para recordarles cómo está en la UCI. No sé si se ve mi mouse, creo que no. Vamos a ver si se me deja anotarles. Sí se ve, profe. Sí, bueno, esto que está acá pues es una jeringa donde se llena de 10 centímetros de solución salina. Esto que está acá es una conexión al termistor
con el cual se compara la temperatura al final del catéter de Swan-Ganz. Esto es un catéter pues, puesto en la unidad de cuidado intensivo. Nosotros en la gran mayoría de casos lo hacemos femoral. Eh, Recordar que eso tiene otras dos vías. Esta que está acá es la vía que se conecta al monitor y hay una vía aproximada y una vía distal, básicamente. Recordar que el, la, la, o sea, el dispositivo de medición debe estar a la altura del corazón. No marca una línea media axilar para estar seguro de que está en adecuada posición. Cuando estuve haciendo un entrenamiento en ejemplo de arteria pulmonar, ahora se quedó eso. Y la persona que con mi entrené que fue con Irene Lang, ella hacía, incluso llevaba una regla para estar segura de que estuviese en adecuada posición, porque ustedes entenderán que 1 o 2 milímetros pues son 1 o 2 milímetros de mercurio, entonces puede cambiar por completo el diagnóstico. Esta es la misma medida, el azul es por donde uno pone, inyecta el gasto cardíaco, el rojo pequeño es donde infla el balón y la línea proximal y distal, y la parte de arriba es lo que va conectado a la consola de medición. Ahí están las medidas. Uno eh, intenta avanzar viendo dentro del procedimiento del monitor para ver tanto la presión, que sería lo que ustedes están viendo en este momento. Aquí llegaron ya la aurícula derecha inflando el balón para poder pasar la tricúspide. Como les conté, nosotros lo hacemos usualmente con angiografía, entonces es un poco diferente la curva que tiene que dar el catéter. En la aurícula derecha uno debería reconocer las curvas que, como ustedes recordarán, pues, corresponden a la contracción diástole auricular y la contracción ventricular, y depende de las patologías, los cambios de la morfología. Después de eso, uno intenta avanzar. Esto está hecho pues para que se pueda hacer a ciegas. Sin embargo, los pacientes con hipertensión pulmonar severa no es fácil a ciegas. Después pasan al ventrículo, donde ven una presión sistólica que correspondería a la presión de la arteria pulmonar, al menos que hubiese alguna patología en la válvula pulmonar, como una estenosis pulmonar y una diástole bajita. Después sigue avanzando el catéter de arteria pulmonar y va hasta la arteria pulmonar, en este caso la arteria pulmonar izquierda. Ya la presión baja, perdón, la presión diastólica sube a niveles de presión sistémica y comienza a valorarse esa hendidura dicrótica, que es muy similar a la arteria, a la de la aorta, y corresponde al cierre de la válvula pulmonar. Uno debería intentar siempre enclavarse en la zona 3 de West, que es la zona de mayor perfusión y menor ventilación, y al llegar a acuñarse, pues básicamente se ve una presión similar a la de la aurícula derecha, como les conté, de mayor tamaño, de mayores valores, y eso correspondería a la presión de la aurícula izquierda. Este es el resumen básicamente del catéter de arteria pulmonar, algo esquemático. En las unidades de cuidado intensivo está siempre la discusión de por qué no utilizar otras medidas para la evaluación del gasto cardíaco. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que probablemente algunas otras podrían ser menos invasivas, como la presión pico o como el uso de pico, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el área de la curva de la presión sistólica, sistémica y vigileo, pues son algunas de ellas. Sin embargo, la única que nos permite evaluar de manera apropiada la hipertensión pulmonar, pues es el cateterismo derecho como tal. Entonces, pues el uso de este no va a pasar de moda, tenemos que seguir haciendo.
Algunas consideraciones generales obvias. Todo el tiempo monitoreada de EKG, no es inusual el bloqueo de rama derecha. En un paciente con un bloqueo de rama izquierda previo, pues pueden hacer bloqueos AB durante el cateterismo cardíaco. Nosotros utilizamos usualmente femoral, sin embargo, también en algunas ocasiones podemos hacerlo braquial cuando son pacientes grandes, porque el introductor del catéter de arteria pulmonar es un 8FR. Eh, y pues, básicamente lo que ya vimos viendo las morfologías de las curvas. Lo más difícil, sobre todo cuando se hace a ciegas, es el enclavamiento. No siempre se logra llegar hasta la porción distal de la arteria pulmonar para hacer el adecuado enclavamiento, y obviamente hay que tener cuidado con las arritmias al pasar por el tracto de salida del ventrículo derecho. Eh, Algunas cosas que debemos tener en cuenta: nosotros para los ensayos que realizamos, básicamente tomamos 3 ciclos de inspiración-expiración. Sin embargo, pues no todos los laboratorios de hemodinámica tienen la posibilidad de tener un polígrafo para poder registrar la onda, y en la toma de la medida absoluta, pues se deben tomar las presiones al final de la inspiración, y, eh, y siempre se tomar la presión máxima en respiración espontánea y la presión mínima cuando hay ventilación mecánica invasiva. Es como alguno de los axiomas, pero como les digo, una opción mejor cuando se tenga el polígrafo es tomar el promedio de 3 ciclos de inspiración y expiración. Otra cosa importante, pues, es que así como la cuña nos sirve para las resistencias vasculares pulmonares, la presión de aurícula derecha nos sirve eh, para las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, pues debe ser una medida bien tomada. Esta es la famosa onda de pulso que uno aprende en semiología, y cada una de los significados. La contracción auricular que corresponde a la onda P en el EKG. Después viene la relajación auricular. El C es el comienzo de la sístole ventricular. El B el llenado de la aurícula. Y la Y el rápido vaciamiento auricular. Obviamente depende de las patologías, pues van a haber cambios en estas morfologías. Eh, Otra cosa importante que ya mencionamos es intentar siempre utilizar la zona 3 de West, que aunque uno siempre piensa que es la parte inferior en el pulmón, cuando el paciente está en la sala de hemodinamia, que está en supino, pues corresponde no solo a la zona inferior, sino a la zona posterior. Entonces hay que intentar llegar a ese segmento 7 u 8 para poder tomar de manera adecuada las presiones. En resumen, el cateterismo derecho, pues es el examen básico para el diagnóstico de hipertensión pulmonar. No podemos iniciar terapia médica sin tratamiento. Digamos, el objetivo de este no es hablar sobre la terapia médica de hipertensión pulmonar. Y todos los cateterismos cardíacos derechos deben tener gasto, puño y resistencia vascular pulmonar. Obviamente, las demás submedidas, pues hay que considerarlas. El gradiente transpulmonar es otra cosa importante. En relación al vasodilatador, nosotros hacemos de rutina test de vasodilatador en los pacientes con falla cardíaca pretrasplante. Lo hacemos con nitroprusiato y dobutamina. Yo sé que si hay un neumólogo en la sala puede estar diciendo, pero ¿por qué? Pero así quedó el protocolo de pretrasplante en Colombia. Entonces, mientras eso no cambie, lo vamos a seguir haciendo de esa manera. Y la otra cosa importante es los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1, donde utilizamos prostanoides o óxido nítrico inhalado. No siempre tenemos posibilidad de bajar la consola de óxido nítrico y adenosina. La consideración de que el cateterismo tenga respuesta al vasodilatador es que la presión pulmonar media baje más de 10 milímetros, o que la media baje a más de 40, con un gasto cardíaco que no incrementa o no cambia.
Estas son las recomendaciones de test de aserratividad pulmonar. Nosotros, después de hacer un consenso con los neumólogos a los pacientes del grupo 1 que sabemos que son no reactivas, como por ejemplo por esclerosis sistémica, pues no le hacemos, no le hacemos test de aserratividad, a todos los demás del grupo 1 sí. Y básicamente si bien no cambia el tratamiento, sí habla del pronóstico y la respuesta a calcioprotagonistas. La otra forma de estimar el gasto cardíaco, que para los cortocircuitos en el corazón es bastante importante, es el método de Fick. Y el método de Fick hace relación a que el gasto cardíaco es directamente proporcional al consumo de oxígeno sobre la diferencia alveolar arterial del contenido del mismo. Y pues esto es un resumen sobre quién era Fick. Fue un fisiólogo alemán, es mucho más antiguo que el de la arteria pulmonar. Es considerado el patrón de oro. Sabemos que los pacientes con insuficiencia tricuspidia severa o con valvulopatías o por circuitos, la termodilución no es el mejor estudio, deberíamos siempre hacerlo por Fick. Y lo que les contaba sobre la ecuación de Fick. Nosotros, aunque calculamos, medimos saturaciones, debemos siempre calcular el contenido arterial de oxígeno con esta fórmula, con 1.34 por la concentración de hemoglobina, por la saturación, y este otro valor es el contenido libre de oxígeno, que casi siempre despreciamos, ¿no? Digamos que el contenido es muy bajito. Las resistencias pues vienen siendo de la misma manera que lo hacíamos con termodilución, las diferencias en el circuito sobre el gasto cardíaco. Si lo multiplicamos por 80 se dan dinas, si no se multiplica pues es unidades Woods. Estos son los valores de normalidad del gasto cardíaco, índice cardíaco. En términos generales, el gasto cardíaco va entre 4 y 8, más o menos, y el índice entre 2, 5 y 4. Y las resistencias vasculares que aquí están en dinas, digamos que por debajo de 2 unidades Woods es el valor normal eh, de las pulmonares. Estos son diferentes curvas de acuerdo a si se tiene alguna patología en los pacientes con bajo gasto, pues la curva se extiende, el área o la curva es mayor. Algunas condiciones que pueden dar falsos gastos, para nosotros es muy importante el chute intracardíaco. Los pacientes con chute intracardíaco hacen mediciones de gasto sistémico o pulmonar, depende de en qué momento la enfermedad está elevado. Nosotros cuando tenemos cortocircuitos o cuando es el primer cateterismo, siempre lo hacemos por FIC. Básicamente utilizamos 200 como consumo. En algunos casos muy especiales lo subimos a ergospirometría y le hacemos consumo medido. Y la otra forma es lo que ustedes recuerdan, el consumo de un METS es 3.5 mililitros por kilo minuto. Entonces, cualquiera de las formas nos sirven para el cálculo. Estos son cada uno de los puntos que toma el termistor para el cálculo de la fracción de eyección. Como ustedes ya recuerdan o pudieron ver en la charla, con el catéter de Shangan, básicamente solo valoramos el gasto cardíaco del derecho y asumimos que el izquierdo es igual, que en la gran mayoría de condiciones, a menos que haya cortocircuitos, no, pues es una afirmación cierta. En relación a las indicaciones, pues la principal es el estudio de hipertensión pulmonar y todas sus variedades. En las enfermedades constrictivas, la cardiomopatía o en general la falla cardíaca, sea o no con cortocircuitos, pues nosotros hacemos cateterismos derechos en la etapa pretrasplante. Y también es importante, ahora que estamos en el uso de asistencias ventriculares, antes de la implantación de los dispositivos y para poderlo retirar del dispositivo. Las contraindicaciones, pues la principal es que el paciente no quiera, y pues en general todas las contraindicaciones relativas al sangrado, a la trombocitopenia, a las alteraciones de electrolitos,
son las que... Entonces les tengo dos casos. A modo de ejemplo, esto es un caracterismo hecho en nuestro servicio. Ustedes ven que tiene una presión pulmonar alta, con una media de 40, satura 84 en la arteria pulmonar, ya nos hace pensar algo. Entonces, cuando ocurre eso, nos vamos a la vena cava superior e inferior. Si ustedes recuerdan, la aurícula derecha debe tener una mezcla de 2/3 de la vena cava superior más 1/3 de la vena cava inferior, de modo que la saturación debe ser una medida intermedia entre 58 y 68, y nos da 84. En la aurícula derecha sí existe este valor, pero en la arteria pulmonar no. Usualmente el cortocircuito siempre está en la cámara anterior donde se da la medida grande del salto oximétrico. Entonces, en este orden de ideas, pues nos hace pensar que tenga un defecto del tabique interauricular. Al hacer las fórmulas del gasto cardíaco, pues el 200 sobre la diferencia de los contenidos arteriales nos da un gasto pulmonar de 14 y la media menos 8, que es la cuña, sobre ese gasto cardíaco nos da 2.8. Nosotros por encima de 4 tomamos precauciones y por encima de 8 no se debería cerrar un cortocircuito. Entonces, en términos generales, sería un defecto del tabique interauricular con una resistencia que permite el cierre. Y el PQS, pues haciendo la misma fórmula, nos da 2.39, es decir, que sí tiene repercusión hemodinámica. Las que se deben cerrar son por encima de 1.5. Y este es un cateterismo de un paciente de trasplante, incluso ya se trasplantó, pero este era el cateterismo previo a su trasplante, donde tenía una hipertensión pulmonar severa que impresionaba ser de origen mixto. Si ustedes 44 menos 30 da 14, vimos que por debajo de 7 era precapilar, postcapilar pura. Esta tenía un componente mixto, entonces le hicimos un test de vasorreactividad. Como les conté, los test de vasorreactividad en trasplante lo hacemos con nitroprusiato. No todos los pacientes toleran nitroprusiato sin administrarles dobutamina. Y la presión baja a 29 media, con una cuña de 17. Entonces consideramos que es un paciente con hipertensión pulmonar severa de origen mixto, pero reactiva al test de nitroprusiato. Y por eso pudo ser llevado a trasplante cardíaco. Básicamente eso es lo que tenía para contarles. Yo les agradezco mucho y pues quedo abierto para las preguntas. Buenos días, doctor Diego. ¿Cómo está Fabio Bolívar? Una pregunta. ¿Nos puede explicar un poquito mejor lo del protocolo para el test de reactividad? Porque sí, los neumólogos tenemos bastante problema con los distintos protocolos que usan en las distintas